hermanos. No me voy a dejar distraer en el día de hoy. La perdida. Fíjense, esta semana que vimos los casos que pasaron en nuestro sistema educativo nacional, en manos de dos cuidadores, porque los maestros son cuidadores también, nos lleva a reflexionar sobre nuestro sistema educativo. Y esto nos llevó a su vez a analizar cada uno de los problemas que tenemos en el mismo. Y nosotros siempre decimos que no debemos generalizar. Hablar de que todos los maestros son malos es un tremendismo. Debe ser considerado como un tremendismo porque el que uno, dos o tres o 600, en este caso, como lo ha dicho el propio ministro de Educación, que han sido suspendidos, han sido expulsados por diferentes causas, sean malos, no quiere decir que los 125,000 maestros o más que pertenecen al sistema educativo público, entre administración y personal y también maestros, sean malos. Pero sí creo que nuestro sistema educativo tiene muchas cosas que necesita mejorar, pero hay urgencias que no pueden esperar más, como el hecho de que entendamos de que las escuelas no solamente son un lugar donde nuestros niños, niñas y adolescentes van a recibir instrumentos que le van a servir para estar lejos del umbral de la pobreza, para poder estar más activo y fortalecer la democracia, y también para poder tener acceso al mercado laboral. No. También es el lugar donde reciben refugio. Muchos niños y niñas y adolescentes van a las escuelas como un segundo hogar. Es el lugar donde tienen alimentación, donde obtienen valores, donde obtienen cuidado y donde el Estado puede darle un seguimiento. Por eso, no es la educación solamente un servicio y un servicio esencial, sino también que la educación pública es un bien público porque genera bienestar no solo al que lo recibe, sino también a la colectividad humana, que en este caso es a nuestro país, la República Dominicana. Pero además de todo eso, el artículo 26 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos dice de que todos tenemos derecho a recibir una educación de calidad pública y equitativa. Y eso no pasa cuando esa educación se ve interrumpida por una huelga del ADP. Y creo que como en muchos otros países, debe ser declarado un delito interrumpir este bien público y este derecho universal. Que los maestros tienen derecho a reclamar y a protestar, lo tienen. Pero está por encima ese derecho a este derecho universal que tienen nuestros niños, niñas y adolescentes de recibir una educación. ¿Qué pasa con esos niños? Cuando se le interrumpe la educación, dejan de ir a la escuela. Muchas veces sus madres, sus padres o sus cuidadores trabajan y regresan, porque ha sido uno de los logros de nuestro sistema educativo, incluso la tanda extendida, regresan las tardes. ¿Qué pasa ese día? ¿Quién cuida de ese niño o de esa niña expuesto a la vulnerabilidad de no tener el cuidado adecuado? Si ya de por sí viven en una condición de vulnerabilidad, muchos, no todos, pero muchos de los que están en nuestro sistema educativo nacional, sin mencionar de que se interrumpe, sin que se interrumpe su educación. Por eso, en muchos países, y voy a pasar a mencionar cuáles, interrumpir la docencia es un delito que en muchas ocasiones es incluso penalizado, no solamente con multa, sino con cárcel. No una multa, sino con cárcel. Y voy a hablar de cuáles son esos países. En América Latina, en México, en algunos estados como Oaxaca, Chiapas, donde las protestas de maestros han sido tan frecuentes que llevaron a producir leyes que sancionen la interrupción de las clases. Incluso en el Código Penal Federal establece sanciones por interrumpir el acceso a instalaciones públicas. En Chile también se creó la Ley de Aula Segura en el 2018. En Perú, las leyes peruanas consideran delito cualquier acción que impide el acceso o funcionamiento de instituciones educativas públicas o privadas. En Europa, en España y en Francia, y está incluso penalizado. Pero, y en Asia, en China y en la India también. Las manifestaciones en centros educativos suelen estar estrictamente controlados. Y en Estados Unidos,
en África, en Sudáfrica, en la parte de verdad, el país de África que se prohíbe es en Sudáfrica. En conclusión, ¿qué nosotros proponemos en un proyecto de ley que estamos presentando? Que al igual que estos países que muestran un eminente desarrollo y una fortaleza en su democracia y un éxito en la formación de sus ciudadanos a través de la educación pública, que sea sancionado por ley y penalizado la interrupción de la docencia. Los maestros tienen derecho a reclamar, pero no tienen que hacerlo violándole el derecho fundamental a nuestros niños, niñas y adolescentes, que es el derecho a la educación, que es un bien público que nos beneficia a todos. Llévatelo. Esto es Panorama FM 96.9.